Habíamos abierto el estudio de disciplinas espirituales la semana pasada con una antesala de lo que estamos viendo acerca de todas las disciplinas espirituales que vamos a tratar de ver en este estudio de 6 sesiones. La semana pasada habíamos nosotros enfocado acerca en las cuales nosotros debemos llevar una disciplina en el sentido de estar siempre apegados a la palabra de Dios y saber realmente lo que significa estudiar la palabra y no dejarnos engañar por ciertas corrientes, por ciertas personas que a veces, quizás con sinceridad en su corazón, trata de enseñarnos algunas cosas, pero son totalmente equivocadas hasta el punto de ser herejías, hermanos. Y eso también tenemos que tener cuidado. Y lo que podemos rescatar de la clase pasada es que el apóstol Pablo nos da una exhortación o un mandamiento, en todo caso, que él nos dice que nos ejercitemos para la piedad, que dice, ¿verdad? Primera de Timoteo 4:8 dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Eso es lo que nos dice él, ¿verdad? Que que nos ejercitemos en la piedad, que nosotros hagamos, ¿verdad? Lo máximo posible, saquemos el máximo provecho de las cosas que nosotros aprendemos a través de las disciplinas espirituales. ¿Y qué manera de nosotros aprender las disciplinas espirituales? Empezando con lo básico, de dónde nosotros podemos sacar nuestras disciplinas espirituales, si no es que primero no conocemos al autor de las disciplinas, a aquel que nos exhorta, a aquel quien nos manda a que nosotros cumplamos disciplinas espirituales, si no es a nuestro Dios, a nuestro Salvador. Y esto es lo que nosotros vamos a ver, nos vamos a enfocar en esta sesión de este estudio, es que nosotros podemos conocerle a Dios más que nada a través de la palabra que Él nos ha dejado, que nos ha dejado a nosotros como creyentes en Cristo. Y esto es lo que nosotros estamos viendo en este estudio de esta mañana. Y vamos a ver nuevamente el Salmo 119. Y usted se preguntará, hermano, ya lo hemos visto hace unos meses atrás. Bueno, así es, ¿verdad? Lo hemos visto en el mes de noviembre. ¿Sí se acuerdan? Salmo 119. Y lo hemos visto del capítulo 1, perdón, del versículo 1 hasta el 16. Y el tema de ese estudio fue comprometidos en su palabra, que tenemos que tener un compromiso al 100%, debemos estar comprometidos en su palabra. En ese sentido, el estudio del día de hoy básicamente una continuación de lo que hemos dejado en el mes de noviembre. Hermanos, hermanas, me acompañan en oración. Si no tiene usted alguien que quiera comentar, decirnos algo, acompáñenme en oración entonces. Padre Santo, Señor, te damos las gracias, Señor, por este día, por esta mañana que tú has hecho para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, mi Señor, porque nos has dejado tu palabra, Señor. Y también, Padre Santo, más importante, Señor, que nos has dejado tu Espíritu Santo para que more en nosotros. Sin él, Señor, no podríamos entender lo que tu palabra santa nos dice a nosotros, a cada uno de nosotros, que somos ya comprados con la sangre preciosa de nuestro Salvador. Esta mañana, Padre, te pedimos, mi Señor, que abras nuestros corazones, nuestras mentes, y entendamos tu palabra y la pongamos en práctica, Señor. También te pedimos, mi Señor, por aquellos que están de viaje, mi Señor, tráelos con bien, Padre Santo, llévalos y tráelos, mi Señor, de regreso, mi Señor, en mejor condición como de la que salieron. Todo eso te lo pido, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, nosotros podemos aprender a conocer a Dios de diversas maneras, hermanos. A veces tenemos que quizás nos enfocamos netamente en la palabra de Dios. Es cierto, hermanos, la primera herramienta que Dios nos da para conocerlo a Él es a través de su palabra. Hermanos, Dios quiere hacerse conocer. Eso es el anhelo de nuestro Señor. Nuestro Señor quiere que nosotros le conozcamos más. Él no se oculta, hermanos, como lo vamos a ver en los versículos que vienen, que Él quiere, el deseo de nuestro Señor es que nosotros le conozcamos a Él, mantengamos una relación más íntima con Él, y una de las herramientas que nos ha dejado es la palabra, su palabra que está en la Biblia.
vamos a enfocarnos quizás en este estudio, o vamos a ver, lo tenemos aquí, o no está aquí, ¿verdad? Pero también otra herramienta que nos ha dejado es la oración. La oración, hermanos, a veces se comenta que la oración tiene poder. La oración no tiene poder, porque tiene poder es quien escucha nuestras oraciones. Pero en ese sentido, es otra herramienta que nuestro Señor nos ha dejado para conocerle más a Él. Pero una cosa es cierta, hermanos, nosotros no podemos entrar en oración con Dios si cuando nuestros pedidos de oración están fuera de lo que dice la palabra de Dios. Es por eso que este es lo principal que vamos a aprender, que es la base de toda disciplina espiritual. Conocer la palabra de Dios, conocer la voluntad de Él a través de su palabra. Y esto es lo que vamos a ver en este Salmo 119, que dicho sea de paso, es uno de los salmos más largos del libro de Salmos, que tiene 150 salmos, y este versículo y este capítulo netamente tiene 176 versículos, que son básicamente, es un acróstico del alfabeto hebreo. No vamos a entrar en esos pequeños detalles, ¿verdad? Sino más bien entremos de lleno a lo que nos quiere decir el Salmo 119. Los primeros versículos, como ya habíamos dicho en la introducción, habíamos estudiado ya en noviembre, los primeros versículos ofrecen una bienaventuranza a quienes guardan la ley. Esto está en el versículo 1:8. Y luego dice también, alientan a nosotros como lectores de la palabra de Dios que tomemos la ley desde nuestra juventud. También dice aquí, ¿verdad? Desde los versículos 9 al 16, asegurando al salmista que le irá bien en la vida. Con este contexto, la estrofa que sigue a continuación, Gimel, que es la tercera letra del alfabeto hebreo, pareciera chocar con la postura de los dos primeros versículos. ¿Por qué? Dice, ¿verdad? Porque la tercera estrofa de este Salmos del 17 al 24 son secciones en las cuales hablan de la naturaleza autobiográfica del autor de este Salmos. Los versos 17 al 18 sirvieron como una oración para el salmista. Déjenme leerlos de esos dos versículos. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Aquí podemos ver que este es un pedido de oración del salmista. El compositor de este salmos suplicó el favor de Dios para poder vivir y guardar tu palabra. Quizás la nueva versión internacional lo pone un poco más claro. El verso 17 en la nueva versión internacional dice, trata con bondad a este siervo tuyo. Así viviré y obedeceré tu palabra. Eso es como consecuencia, ¿verdad? Le dice, trata con bondad a este siervo tuyo. De esta manera yo podré vivir y podré obedecer a tu palabra. Vemos aquí que el salmista enfatizó en la obediencia. Cuando usted ve guardar, como ve en la Reina Valera, cuando dice guardar, se refiere a obedecer. Guarda tu palabra, guarda mis mandamientos, guarda mis estatutos, dice el Salmos. Cuando dice guarda, significa netamente que nosotros debemos obedecer. Y el salmista enfatizó en la obediencia. El objetivo no era simplemente conocer o comprender la instrucción de Dios, sino que era vivir la instrucción de Dios, era vivir su mandamiento, conservarlo y obedecerlo. Y es cierto, hermanos, que lo que dicen algunos, ¿verdad? Que hay vida en la palabra de Dios. Hay vida en la palabra de Dios y esta vida es vida eterna. Pero déjenme hacerle un comentario personal acerca de este versículo que dice, así viviré y obedeceré tu palabra. Aquí nosotros podemos ver que si nos encerramos meramente en leer y estudiar la palabra de Dios de manera, como podríamos decir, académica, una manera que solamente
es para saber y para saber y para saber, sin ningún tipo de aplicación en nuestras vidas. Nos perdemos la oportunidad de conocer al autor mismo de la palabra de Dios, que es Dios. Dios, que es el autor de la Biblia, el autor de la palabra de Dios. Nos perdemos la oportunidad de conocerlo a Él si solamente nos enfocamos y ponemos mucho énfasis solamente en su palabra, al punto, hermanos, que algunos llegan a un extremo muy peligroso, hermanos, que no sé si usted ha visto en algunos lugares que usted ha visitado, que agarran el libro de la Biblia y lo abren en un versículo que les gusta y lo dejan así abierto, ¿verdad? En la casa. Y les preguntas por qué hacen eso y la respuesta dicen, bueno, es que el libro, si lo dejo abierto, es porque Dios va a proteger mi casa y no van a entrar los ladrones a robarla. Eso, hermanos, no sé si me equivoco, pero eso es ciertamente un poco de blasfemia, hermanos, ¿verdad? Pensar de que el libro tiene un poder mágico y que de alguna manera va a proteger a las personas y a la propiedad que está dentro de la casa. Eso, hermanos, no debemos nosotros llegar a ese extremo. Imagínense, hermanos, que si es así, nos perdemos la oportunidad de conocer a nuestro Dios, ¿verdad? Al mismo autor de la palabra. El salmista, por eso declaró en el versículo 10 de este salmo, que lo vimos en ese tiempo, ¿verdad? El versículo 10 dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Nótese que el salmista no lo dice al revés, él no dice, con todo mi corazón he buscado tu palabra para estar contigo. No, el salmista se enfoca en buscarle a Dios, en conocerle más a Él. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En otras palabras, como consecuencia de que Él está buscando a Dios con todo su corazón, Él le pide al Señor que no le deje desviarse de los mandamientos. Ese también debe ser nuestro anhelo, hermanos, hermanas. Nuestro anhelo debe ser el buscar a Dios. Y aquí podemos hacer ahora este énfasis. Podemos buscar a Dios a través de su palabra como un instrumento en nuestra búsqueda. En Isaías 55:6 nos dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Nótese que aquí, hermanos, es el profeta Isaías, es el mismo Dios que nos dice, buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Tristemente, hermanos, en los tiempos de Jesucristo, los fariseos buscaban la vida eterna en la palabra de Dios en vez de hacerlo en el Dios mismo. Jesucristo les hizo saber de este gran error de ellos. Por eso que en Juan 5:39 dice, Jesucristo les dice a los fariseos, ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. Y dice Jesucristo, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Hermanos, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, siempre tenemos que pensar desde un punto de vista cristocéntrico. Cristocéntrico significa que todo es acerca de Jesucristo. La Biblia habla de Jesucristo desde Génesis hasta Apocalipsis. Es todo acerca de nuestro Salvador Jesucristo. A eso se llama que nosotros tengamos un concepto cristocéntrico de la palabra de Dios. Luego también Jesucristo les hizo saber a los fariseos de este gran, perdón, también Él los hizo hacer recordar de esta verdad del Salmo 119:17, que aquí está, lo tenemos aquí en pantalla, ¿verdad? Al decirnos en Juan 8:51, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Esto lo dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 8:51. De cierto os digo
que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Leer la Biblia, hermanos, diariamente es la disciplina espiritual fundamental sobre lo que todas las demás disciplinas espirituales se basan. La comprensión de la voluntad de Dios, cómo se revela en la Biblia, nos ayuda a distinguir entre la voz de Dios y otras influencias. ¿Te acuerdas que vimos en la clase pasada? A veces hay personas o principados o entidades diabólicas que pretenden enseñarnos cosas diferentes a lo que está en la palabra de Dios. Si nosotros tenemos esa disciplina de leer la Biblia de manera frecuente, de manera diaria, nosotros podemos evitar ser descarriados con estas influencias mundanas, hermanos, hermanas. Y ahora el salmista quería que sus ojos, este es el versículo 18, ¿verdad? Ese es otro pedido de oración. Este pedido de oración es del salmista, que es la segunda petición, que dice que se basa en que le abrieran los ojos. En las escrituras, la imagen de abrir los ojos de una persona se usaba metafóricamente para obtener conocimiento y ver con claridad. Esta petición de este salmista de que Dios le abriera los ojos fue una súplica espiritual a Dios para que le concediera esta comprensión de Dios, sus palabras, sus caminos. En ese sentido, hermanos, este salmista estaba diciendo que él entendía que Dios quería que lo conocieran y por eso anhelaba estar más cerca de él, deseaba más saber quién es Dios, lo que él ya había dado y cómo seguirlo más de cerca. Es curioso que el versículo 24, la manera cómo termina esta estrofa y que lo vamos a ver más adelante, el versículo 24 dice, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Nosotros también tenemos este privilegio, hermanos, ahora que tenemos la palabra de Dios escrita, ¿verdad?, en este libro santo. Nosotros tenemos este privilegio de reflexionar sobre Dios, su carácter, sus provisiones, aprender de Él y acercarnos más. Y Él, nuestro Dios, Él quiere instruirnos, Él quiere guiarnos, Él quiere revelarnos quién es Él. Cuando le buscamos con todo nuestro corazón, hermanos, hermanas, cuando le buscamos con todo nuestro corazón, Él no permitirá que nosotros nos desviemos de sus mandamientos. Y es así como Él nos recompensa con un mayor asombro ante su persona y con este gozo de su presencia. Ahora también aquí el salmista también está pidiéndole a Dios que conocer a Dios a través de su palabra nos ayuda a enfrentar oposición. Es una oposición, ¿verdad? Que siempre va a haber oposición para el que guarda la palabra de Dios. Y otra vez, hermanos, la palabra guardar es obedecer. Siempre va a haber oposición en aquellos que obedecemos la palabra de Dios. Conocer a Dios a través de su palabra nos ayuda a enfrentar esta oposición. Y esto es lo que revelan los versículos 19 al 22, que revelan que una vez que se entienden las escrituras, debemos ponernos a trabajar mediante la práctica, que es una obediencia personal. Y esto vemos aquí que el salmista se sentía como un extranjero en el mundo. Bueno, eso es lo que puse aquí, ¿verdad? En esta tierra soy un extranjero. Es lo que dice la Nueva Versión Internacional, porque a veces no entendemos lo que significa la palabra forastero. Él dice, ¿verdad? En esta tierra soy extranjero, como uno que no pertenece allí, sin derechos en la sociedad donde mora y siente un aislamiento completo ante una situación moralmente oscura. El salmista pide también, no encubras de mí tus mandamientos. También, en otras palabras, no escondas de mí tus mandamientos, le pide el salmista a nuestro Señor. Aquí en el versículo 20 dice que estaba quebrantado. En otras palabras, estaba consumido. Dice, totalmente que no entendía, ¿verdad? Estaba quebrantado, estaba consumido por el anhelo de la palabra de Dios. Cuando aquí habla de tus juicios, esta palabra juicios, ¿se acuerdan, hermanos, que yo les digo que a veces no entiendo muy bien cuando dice juicios?
Aquí en este caso, cuando se trata de Salmo 119, cuando dice juicio, se refiere a mandamientos, se refiere a su ley, se refiere a sus estatutos. ¿Qué más? Testamentos. Eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? En Salmo 119 dice que estaba quebrantado, consumido por el anhelo de la palabra de Dios, tus juicios, tus leyes. Y es lo que él dice aquí, el quebrantado comunica, dice, el profundo anhelo que el salmista tenía por la palabra de Dios. Es un anhelo, hermanos, que a veces quizás nosotros no lo podemos entender, pero es un anhelo tal como lo describen los hijos de Coré en Salmos 42, del 1 al 2. Este salmo nos dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Eso es lo que clamaba el escritor del Salmos 42. De esta misma manera, el autor del Salmos 119 es así como él sentía que su alma estaba quebrantada, dice, por desear, dice, tus juicios en todo tiempo. Y vemos nuevamente luego aquí en los versículos 21 al 22. Los versículos 21 al 22 apuntan a la experiencia del salmista. El salmista vio aquí una verdad de Dios que reprende a los soberbios, reprende a los insolentes, reprende a los arrogantes. Esos son los sinónimos que dan las otras versiones. Dice que reprendiste, reprobaste. Significa censurar, dice con severamente. Dice, reprendiste a los soberbios, a los malditos. Quizás usted me va a decir, hermano, usted ya está hablando una mala palabra aquí. Bueno, ¿usted qué opina, verdad? Cuando la palabra de Dios habla de los malditos. Es una palabra muy fuerte, ¿verdad? No es algo que tan fácilmente uno puede mencionar, pero está en la palabra de Dios, hermanos. ¿Qué podemos decir acerca de esto, de los malditos? ¿Quiénes son los malditos? Quizás podemos ayudar a responder esta pregunta haciendo otra pregunta, ¿verdad? Así como los italianos, ¿verdad? Cuando usted le hace una pregunta, ellos responden con otra pregunta. Así también son los rabines, ¿verdad? Así como Jesucristo, ¿verdad? Que si usted lee los evangelios, al Señor Jesucristo le hace una pregunta y nuestro Señor responde con otra pregunta. Bueno, disculpen. La pregunta es, ¿verdad? ¿Quiénes son los benditos? Si aquí habla de los malditos, ¿quiénes son los bendecidos? Quizá los primeros versículos del Salmo 119, de este Salmos que estamos viendo, nos puede dar una respuesta. ¿Quiénes son los benditos? Dice, bienaventurados, en otras palabras, bendecidos, benditos. Bienaventurados, ¿quiénes? Los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Déjenme ver aquí la otra versión. La nueva versión internacional dice, bueno, dice lo mismo. Dice dichosos. Dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. El versículo 2 dice, bienaventurados, ¿quiénes? En otras palabras, benditos, ¿quiénes? Los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. ¿Se acuerdan que eso lo vimos en la clase del noviembre pasado? A esos son los benditos. Entonces, como consecuencia, ¿quiénes son los malditos? Los malditos podríamos decir aquellos que realmente no obedecen la palabra de Dios. Esos aquellos que prácticamente rechazan la obediencia a sus palabras, ¿verdad? A esos podríamos decir que ellos son los malditos. Bueno, ahora aquí realmente recobrando lo que dice el versículo 22. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Al parecer, la gente mala lo había insultado y tratado con desprecio al salmista. El salmista pidió que le quitara ese oprobio, el desdén, ese menosprecio. El salmista le dio la razón de su pedido, puesto que él había guardado los estatutos,
había guardado sus mandamientos. El salmista tenía esta tranquila confianza de que Dios arreglaría todo, aunque otros lo trataron con un menosprecio y con un oprobio. Y aquí podemos ver que vivir el camino de Dios no suele ser el camino más fácil, hermanos. Usted me lo puede decir quizá por experiencia propia. Vivir el camino de Dios, andar por sus caminos, quizás no es el camino más fácil, pero definitivamente, hermanos, es el camino correcto. Definitivamente nosotros podemos estar seguros que es el camino correcto, pero requiere que los creyentes como usted y como yo vivamos contra la corriente de la cultura llena de pecado que nos rodea, lo que a menudo significa que quizás o quizás muy a menudo soportaremos los insultos, soportaremos las rencillas, quizás el escarnio. Otra vez significa que enfrentaremos quizás hasta una persecución, pero podemos resistir todas estas cosas si confiamos en Dios y vivimos en obediencia a su palabra. Aquí nosotros también podemos conocer a Dios a través de su palabra y que nos ayuda a tener la perspectiva de Él. Esto es lo que podemos aprender de los dos últimos versículos de esta estrofa. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Vemos aquí en el versículo 23 que cuando tenemos la perspectiva de Dios, podemos conocerlo a través de su palabra. Estos dos versículos añaden más detalles sobre la situación personal del salmista. En los versículos pasados, él estaba hablando acerca de los soberbios, de los malditos que andaban tras de él, ¿verdad? Menospreciándole, dándole oprobio y todo lo demás. Ahora aquí es que ahora los príncipes están detrás de él. La nueva versión internacional dice, aún los poderosos se confabulan contra mí. Aquí podemos ver que es un recordatorio que la persecución puede provenir de una variedad de fuentes diferentes, no solamente de las personas, sino también hasta de los principados. En otras palabras, a aquellos, inclusive los que están en la autoridad, los poderosos, eso es lo que dice aquí, ¿verdad? Esta persecución proviene de funcionarios muy altos, pero dice el versículo 23, cuando usted ve la palabra más, cuando usted vea la palabra pero, sobre todo cuando se trata de la literatura hebrea, de la poesía hebrea, como en el libro de Proverbios, por ejemplo, usted puede ver que es un contraste entre la idea que se da en la primera línea del verso con respecto a la segunda línea del verso. La primera línea del verso dice, príncipes también se sentaron y confabularon y hablaron contra mí, más, en otras palabras, por lo contrario, dice, tu siervo meditaba en tus estatutos. Ante el ataque de los príncipes malos, el salmista mantiene esta fidelidad y confiesa que él estaba buscando sus estatutos, meditar. Él estaba meditando sobre los estatutos del Señor. Y esta es una palabra muy importante, hermanos, porque es meditar. Meditar en la palabra de Dios no solamente es leerla, no solamente memorizarla, es también meditar en ellas, hermanos. Es tener un concepto claro y una experiencia diaria de lo que es la palabra de Dios. Dice aquí también, refugiarse en la palabra de Dios fue una acción repetida por parte del salmista. Y esto es lo que más o menos podemos ver en la nueva versión internacional. Dice, porque este siervo tuyo medita en tus decretos. O sea, el verbo está en un tiempo presente. Es algo continuo, no es algo de que, bueno, ya leí la palabra de Dios el día de ayer y bueno, ya puedo cerrar el libro, ya ahora puedo hacer lo que quiera. No es así, hermanos, ¿verdad? La meditación
el estudiar, el entender, el razonar acerca de la palabra de Dios debe ser algo, una acción repetitiva, no simplemente un evento que solamente ocurre los domingos a ciertas horas del día. En lugar de responder directamente a los funcionarios que le perseguían, el salmista decidió responder refugiándose en la palabra de Dios, es enfocándose en la perspectiva de Dios. Aunque algunos quizás optan cuando ven persecuciones, cuando ven insultos, y cómo nos gusta, hermanos, responder, ¿verdad? Sobre todo cuando se tratan de redes sociales, ¿verdad? Cómo nos gustan responder, uy, nosotros somos muy rápidos, ¿verdad? O a veces cuando estamos en el trabajo, si usted tiene un trabajo de oficina y le mandan un correo electrónico, a usted le gusta responder, ¿verdad? Como a mí, bueno, ya no sé, ya no lo hago. Le gusta responder inmediatamente con otra respuesta. Es porque no queremos quedarnos, ¿verdad? Con esas ganas de ser perseguidos. Queremos responder, pero algunos optan de esa manera. Pero cuando nos enfocamos en lo mal que están las cosas, perdemos de vista lo bueno que es Dios. Sería prudente en ese caso, hermanos, dejar de empaparnos de todas las noticias, ¿verdad? Todas las opiniones de los canales de noticias de las 24 horas del día, tener la televisión prendida o ¿cómo se dice? O la cuenta de Facebook o la cuenta de Twitter por todo el día buscando qué noticias más hay. No, eso no debería ser nuestra actitud, hermanos, hermanas. Nuestra actitud debería ser dedicar tiempo a leer y a reflexionar sobre la palabra de Dios hasta que las enseñanzas que encontramos en ellas se conviertan parte de nuestro ser, parte de nuestra fibra. La palabra de Dios es lo que cambia nuestra perspectiva. ¿Y por qué, hermanos? Porque estos testimonios de Dios no solamente fueron, dice, las delicias del salmista, sino también fueron sus consejeros, dice el versículo 24. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Entonces, hermanos, hermanas, ¿qué podemos decir al respecto de esto? ¿Podemos nosotros tener la disciplina de leer continuamente la palabra de Dios? ¿Podemos nosotros inculcar esta disciplina en alguien que no es creyente? Esa es una pregunta muy interesante, hermanos, hermanas, porque a veces cuando nosotros predicamos la palabra a alguien que no conoce de Dios, si bien es cierto, es una costumbre que nosotros abrimos la palabra de Dios y tratamos de mostrarle lo que dice el versículo. Sin embargo, hermanos, hermanas, si bien es cierto, ¿verdad? Lo hacemos para que aquella persona que está escuchando nuestro testimonio no piense que nosotros estamos inventando historias, sino que lo estamos diciendo con base. ¿Por qué? Porque lo que nosotros decimos, los versículos que nosotros le hacemos referencia a alguien que estamos nosotros predicando la palabra de Dios, no es algo que nosotros hemos inventado de la noche a la mañana. Eso es una buena práctica, hermanos, pero hacerlos a ellos de que lean por sí solos la palabra de Dios es algo que realmente no es, si bien es cierto, puede ayudar, hay excepciones, pero si el Espíritu Santo no está en aquellas personas como está en nosotros, les va a ser muy difícil, hermanos, aprender lo que el Señor Dios nos dice en su palabra. El Espíritu Santo viene con la palabra de Dios para enseñarnos, para darnos poder, para instruirnos, convencernos y también para purificarnos. El resultado es entendimiento, arrepentimiento, hermanos, renovación, y también tiene como resultado el crecimiento en Cristo. Primera de Corintios 1:18, que a veces lo conocemos todos, porque la palabra de la cruz, dice el apóstol Pablo, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Primera de Corintios 2:24 dice también algo similar, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se ha de discernir espiritualmente. Así nosotros, hermanos, también podemos orar como este salmista, podemos clamar al Señor
En estos momentos también, si usted lo desea, dice, podemos pedirle a Dios, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Para qué, hermanos? Para que podamos poner estas cosas en práctica en nuestra vida. No solamente para sentirnos bien, hermanos. No solamente para sentirnos bien y decir, bueno, ya marqué un checklist de las cosas que tengo que hacer, sino para que pongamos en práctica en nuestras vidas diarias, hermanos, hermanas. Y ahora pasamos a la sección muy popular que les gusta a cada uno de ustedes, ¿verdad? Las preguntas, respuestas, comentarios, quejas, denuncias, lo que usted quiera, hermano, hermana.